Hay algunas razones por las que a algunas personas no les agrada Taeyong de NCT y han tenido problemas para aceptarlo desde su debut. Taeyong ha atravesado acusaciones de estafa, bullying, homofobia, lo que lo llevó a expresar sus disculpas en múltiples ocasiones. Pero hasta personas del fandom de NCT solicitaron formalmente que sea expulsado del grupo varias veces. Todas estas cosas hicieron que fuera muy difícil para los y las internautas aceptarlo después de su debut en NCT, así como cuando era un novato de SM participando en SM Rookies. Para saber más a detalle sobre las acusaciones, las reacciones del público, los fans del grupo y la agencia, siga viendo el video. El primer escándalo en el que Taeyong se vio envuelto fue causado en el año 2009, cuando él tenía aproximadamente 13 años. Todo comenzó cuando Taeyong fue presentado como parte de SM Rookies. Rápidamente, su nombre comenzó a aparecer en miles de foros y comentarios en internet. Una persona compartió algunos datos básicos sobre él porque lo conocía de la secundaria, por lo que fue fácil que resurgieran los siguientes comentarios. Básicamente, es una conversación de Taeyong con conocidos, en donde comenta sobre personas japonesas. Los llama nerds y menciona que 50 de 100 son como de Ko, que es un personaje considerado otaku. Estos comentarios llegaron a una comunidad en línea que se centra en aprendices de K-pop, especialmente aprendices hombres, por lo que se pusieron en campaña para investigar a fondo las actividades del pasado de Taeyong en línea. Allí, sus datos fueron asociados a cuentas en Young Gonara, un sitio web en donde las personas pueden comprar y vender cosas, similar a Mercado Libre. Entonces, se creó la acusación inicial, el 9 de septiembre del 2014, que decía que el usuario de Taeyong fue reportado por los usuarios de la página por brindar información inexacta sobre los objetos que vendía, acusándolo de estafador. Además de reportar que utilizaba lenguaje degradante ante las personas que le reclamaban. Supuestamente, Taeyong ofrecía juguetes de figura de acción a un precio elevado, cuando en realidad lo que les llegaba a los compradores eran objetos de segunda mano o en malas condiciones. Luego se descubrió que Taeyong en realidad tenía múltiples cuentas en esa página. Pudo saberse debido a que se asociaron sus datos, como el número de teléfono o la dirección que brindaba. Los otros usuarios, que se estiman que eran de Taeyong, son TOPs, July 1st, 1 y 1021 KMS. Estos usuarios también fueron señalados como estafadores por no cumplir con la calidad del producto que vendieron o por no realizar pagos a través de transferencia bancaria. También llegó a decirse que enviaba ladrillos en lugar de juguetes o cajas vacías, pero no tuvo mucha relevancia porque no pudo comprobarse en el momento. El 10 de diciembre del 2014, SM Entertainment publicó un comunicado sobre los rumores. Ellos dijeron: él se arrepiente profundamente de sus acciones en la escuela secundaria, cuando aún no era lo suficientemente maduro para juzgar correctamente entre el bien y el mal. A él le gustaría disculparse con todas las personas afectadas en aquel momento. No solo Taeyong, sino también la compañía hará lo mejor posible en educarlo para que se convierta en un artista con grandes habilidades y grandes valores personales. En abril del 2016, a través del programa NCT U On Air, NCT Show Day 2, Taeyong habló sobre su pasado y sobre esta controversia. Durante el programa, los miembros de NCT U dijeron cosas buenas sobre Taeyong, sobre su apariencia, sus habilidades, que es bueno dando consejos, siendo sincero y que es un buen líder. Especialmente, Mark dijo: quiero ser como él. Y Taeyong respondió lo siguiente. 사실 제가 어렸을 때 이제 잘못된 행동으로 많은 실수를 저지른 적이 있었는데 저는 여기 있는 동생들이나 제가 사랑하는 이제 모든 멤버들이 이제 똑같이 저와 같은 실수는 안 했으면 좋겠다는 이유로 이렇게 제가 알고 있는 거에 대해서 되게 많이 얘기를 해주고 싶어 하거든요. 그래서 저는 항상 동생들이 이제 저처럼 안 됐으면 좋겠어서. 네.
El 15 de julio del 2016, un medio coreano publicó un artículo en Naver titulado Taeyong Density, los ojos de un idol estafador. Esto enfureció a fans, porque parecía que nunca iban a dejar atrás el pasado de él. Ante la reacción de fans, el título fue cambiado a Taeyong Density, los ojos llenos de carisma, aproximadamente 2 horas luego de que fuese publicado en primer lugar. Algunos comentarios decían: me siento mal por Taeyong y sus fans por haber sido burlados por un reportero. El título era demasiado honesto y censuraron a un verdadero periodista. El 16 de julio del 2016 fue publicado un episodio de NCT Life, en donde Taeyong volvió a mencionar su pasado y expresó estar arrepentido. 데뷔 전에 이렇게 어렸을 때 되게 굉장히 후회가 되고 창피한 그런 일들이 굉장히 많이 생각이 났어요. 지금까지도 그 생각밖에 안 나는 것 같아요, 머릿속에. 저한테 상처를 받으신 분들에게 진심으로 사과를 드리고 싶어요. 앞으로 제가 잘해야죠. 앞으로 제가 잘해야 저렇게 믿어주고 좋아해주는 동생들 앞에서도 더 당당하고 더 떳떳해지게 정말 저를 좋아해주시기 힘드셨을 텐데 이런 저를 좋아해주셔서 감사합니다. 그리고 우리 팀 동생 형들에게도 이렇게 못난 저를 좋아해주고 믿어줘서 정말 고맙다고 얘기 드리고 싶습니다. En el año 2017 se realizó una extensa publicación en un foro de Nate Pan, en donde una persona explicó a detalle la situación de la estafa relacionada a Taeyong. En resumen, explica cómo las cosas fueron exageradas. Al realizar una investigación profunda, encontró que en realidad las veces que un comprador reclamaba por el producto, Taeyong acordaba encontrarse con él, y no sucedía nada más, al menos en línea. Confirmó que era cierto que Taeyong había enviado juguetes defectuosos, pero era por esa razón que los vendía a un bajo precio. También señaló cómo ninguno de los usuarios relacionados a Taeyong en la página de compra y venta estaban reportados o bloqueados por incumplimiento de las normas.